Ok, me gustaría comenzar familiarizándonos un poquito con el contexto quo del caso de David Reimer y comenzaré sintetizando su historia de vida porque pues desde ese momento es cuando empieza el caso y comienza a tener relevancia. David Reimer nació en Canadá en el año de 1985 como Bruce Reimer. A los 8 meses sufrió una grave lesión durante la circuncisión. Debido a este error y a esta grave lesión, el pene de Bruce tuvo que ser destruido. Sus padres, preocupados por el futuro de su hijo y buscando una solución, decidieron seguir el consejo en ese tiempo, del famoso psicólogo y sexólogo John Money, quien propuso que Reimer pudiera ser criado como una niña, debido a su genitalidad alterada. Se le cambió el nombre a David y se le sometió a una cirugía de reasignación de sexo y terapia hormonal. Aunque sus padres y Moni creyeron que era una solución adecuada, evidentemente no lo fue. Tal vez lo fue a corto plazo, pero a largo plazo no lo fue, puesto que David nunca se sintió cómodo ni relacionado con su identidad de género, impuesta sin conocimiento ni conocimiento alguno. Debido a lo anterior, conforme creció, comenzó a mostrar signos de desconformidad con su rol como niña y finalmente reveló su verdadera identidad. Cuando David supo de las decisiones que se habían tomado, tanto para su cuerpo como para su cambio de género, decidió vivir y asumir su rol como hombre, pero las severas afecciones emocionales y psicológicas del caso persistieron a lo largo de su vida. David se enfrentó a una severa depresión y la vida familiar se volvió muy tensa, siendo así que a la edad de 38 años David Reimer se suicidó. Ahora bien, pasemos a la parte en la cual el papel de Moni protagoniza el caso y es fundamental, puesto que su decisión por intereses de conocimiento personales, por revelar ciertas hipótesis que evidentemente en ese momento no tenían absolutamente ningún respaldo científico, eh, fueron el status quo en lo que Reimer tuvo que enfrentar. Con el conocimiento del código de ética que mencionaré a continuación, los principios y normas éticos se verán reflejados y voy a mencionar los más relevantes infringidos en el caso. Ok, comenzaremos con los principios estipulados en el Código de Ética de la FEMAPSINE. Como primer principio tenemos el de la confidencialidad. El doctor Monix puso el caso con fines científicos, pero se filtró la identidad del paciente, el cual afectó muchísimo al mismo a nivel emocional. Todos los psicólogos deben guardar la confidencialidad de la información obtenida de sus pacientes y si bien la tienen guardada, destruirla tangiblemente. Después tenemos al de competencia. Este principio indica que los psicólogos deben actuar solo dentro de los límites de su competencia, de su conocimiento y actualizándose. En este momento no se tenía ningún fundamento científico para justificar la intervención radical en la salud de David. Al no fundamentar la intervención con conocimientos científicos y sólidos y con premisas, se infringe este principio. Como siguiente principio tenemos el compromiso profesional y científico, que dice que todos los profesionales de la psicología contribuirán al desarrollo en la comprensión que las personas poseen sobre sí mismas y sobre los demás. En el caso de David, se infringió tal principio debido a que Moni actuó con su propia autonomía y jamás valoró ni comprendió el sentir y la identidad con la cual el paciente se sentía ligado. Después tenemos el respeto y la defensa de los derechos humanos. Respetarán el derecho de los individuos a la privacidad, confidencialidad, autodeterminación y autonomía. David en ningún momento del experimento tuvo acceso a privacidad, confidencialidad ni autonomía con respecto de su propia identidad de género. El siguiente principio es el de la responsabilidad. Los profesionales pondrán cuidado y atención priorizando el bienestar de sus pacientes en todo tiempo de terapia. Moni, en lugar de priorizar el bienestar de David, estaba interesada en validar sus propias teorías, sus propias hipótesis
ejerciendo hasta cierto punto manipulación. Y como último principio, uno de los principios más relevantes que se infringieron está el de justicia. No se respetaron las necesidades individuales de David, quien fue tratado como un sujeto de experimento, literalmente sin autorización, al menos legal, irrumpiendo en sus derechos y propia autonomía. Ahora bien, pasemos al apartado de las normas que están impuestas en la SMP, Sociedad Mexicana de Psicología. Como primer norma abarcaremos la confidencialidad de resultados, estipulada en el artículo 68. Esta norma dice que en presentaciones profesionales el psicólogo debe ocultar y resguardar la confidencialidad de sus pacientes. El doctor difundió el caso y nunca guardó la confidencialidad ni la identidad del mismo. Como segunda norma tenemos la competencia y la honestidad, estipuladas en el artículo 1, 7 y 9. Los servicios de un psicólogo deben de ser sustentados científicamente y por ende sus artículos publicados. Moni decía estar consciente de su aplicación, pero no se daba cuenta de que su experimento fue arraigado, si bien no un problema que presentaba, pero sí arraigado a sus propias creencias y a sus propias hipótesis que aún así no habían y no estaban del todo comprobadas. Como siguiente norma tenemos la relación de autoridad estipulada en el artículo 71. El profesional no engaña a las personas ni explota a las personas sobre las que tenga cierta autoridad. En el caso se irrumpe el artículo debido a la explotación de la salud de David con el fin de justificar su condición. Después tenemos la norma de respeto por la autonomía y autodeterminación estipulada en el artículo 6. El psicólogo debe de respetar la autonomía del paciente y su capacidad decisiva. A David jamás se le otorgó el derecho de decidir sobre su cuerpo e identidad, inclusive ni siquiera cuando ya tuvo determinada edad y madurez para poder decidir y saberlo. Ok, y como última norma tenemos la de confidencialidad, mencionada en el artículo 134. El psicólogo no evidencia la información obtenida por parte de sus pacientes sin consentimiento de los mismos, solamente cuando la ley se lo exija para propósitos válidos y legales. En este caso, Moni no se vio nunca envuelto en asuntos legales, obligándole a ventilar cualquier información y aún así se reveló el caso. Y bueno, como conclusión, es importante mencionar que la importancia de la ética en el ejercicio profesional de la psicología es un aspecto fundamental para aquellos futuros psicólogos e inclusive los que ya ejercen como profesionistas, conlleven en sus prácticas siempre dicho código, dichas normas, dichos principios. Es fundamental tomarlos en cuenta como guía y de esta forma preservar con responsabilidad tanto la salud mental de sus pacientes como su carrera profesional y su licencia.